Amén, gloria a Dios, el Señor les bendiga, mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor como lo hacemos de costumbre, diariamente cuando el Señor lo permite, y hoy vamos a estar continuando meditando en esta preciosa palabra del Señor, como el Señor nos dice allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: el Señor nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 38, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por eso que en este momento vamos a estar escudriñando las escrituras para conocer la voluntad de Dios, la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua Mashiach, meditar en esta palabra para que nosotros guardarla y ponerla por obra, para que el Señor entonces haga prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Hoy vamos a continuar entonces de esta manera, meditando en la palabra del Señor, en la de Bar de Hashem, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Estamos hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista, o de Yohanan el de Tevilá. Recuerda que en el Nuevo Testamento aquí encontramos a dos Juanes, tenemos o a dos Yohanan. Uno que es Yohanan el de Tevilá o Juan el Bautista, y otro es Yohanan el Talmidín o Juan el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy estamos meditando en esta escritura de Lucas 3, que nos está hablando acerca de la predicación de Yohanan de Tevilá, de Juan el Bautista. Y hemos venido hablando cómo el Señor llamó a Juan aún desde antes de su nacimiento, desde antes de que hubiera sido engendrado. El Señor ya tenía un propósito muy claro en la vida de Yohanan, en la vida de Juan, Yohanan el de Tevilá, cuando el Señor lo llamó a que fuera profeta, que fuera Naví de Elohim. Yohanan vino a predicar el mensaje de arrepentimiento, a traer el bautismo de arrepentimiento y a preparar el camino del Señor. Él vino a cumplir lo que estaba escrito cuando el Señor dice: he aquí yo mando mi siervo delante de ti para que preparara el camino. Entonces hoy vamos a seguir mirando acerca de esta predicación de Yohanan, cómo él empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento. El pueblo de Israel, como en el día de hoy, estaba esperando la venida del Mesías, la venida de aquel que habría de traerle libertad al pueblo de Israel, que vendría a traerles una vida de paz, de tranquilidad, de todas las comodidades que ellos estaban buscando, porque para ellos el libertador, para ellos el Mesías sería un rey poderoso que vendría, número uno, a traerle libertad, y número dos, también para darles paz con sus enemigos. Lo que ellos no pudieron entender, el pueblo de Israel no ha podido entender, es que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vino a traer libertad, y él ha dado libertad. Por lo
cual el Señor Jesús mismo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vino a traer paz para nosotros con nuestros enemigos. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, fue claro al decir, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz completa, es una paz duradera, es una libertad gloriosa, la libertad de los hijos de Dios. Ahora bien, estamos hablando entonces de este Yohanan, de este hombre que vino a traer, a preparar el camino del Señor. Hablamos también en el día de ayer que el Señor endereza nuestros pasos, que el Señor allana nuestros caminos, que el Señor nos pone a todos delante de Él como por igual. Él nos mira a todos con la misma medida. Hoy vamos a estar mirando lo que dice el versículo 7 de Lucas 3 en adelante. El versículo 7 dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mikve Majins de Vilá, Banin de Nahashin, ser bautizados por él y generación de víboras. Es interesante cómo Juan el Bautista estaba predicando un bautismo de arrepentimiento, que las personas purificaran no solamente su cuerpo, sino que también purificaran su alma, purificaran su vida. No era simplemente ir a las aguas del bautismo, a las aguas de la purificación, ir y purificarse y seguir viviendo como les parecía. Él se estaba llamando a un arrepentimiento genuino. Los estaba llamando a hacer teshuvah, a volverse de sus malos caminos y poner su mirada en el Señor. Ahora aquí les está diciendo a las multitudes que venían para ser bautizados por él. Venían muchos, cientos de personas venían a ser bautizados por él. Eran multitudes. No solamente era gente del pueblo, eran gente religiosa, eran gente de diferentes clases sociales que venían para ser bautizados, para ser bautizados por él. Ellos venían allí de toda estrato social, y allí cuando ellos vienen, Juan, Yohanan el de Tevilá, es una persona que no habla con palabras suaves, no les endulza el oído a los que vienen al bautismo. Hoy por hoy nosotros podemos encontrar en muchos lugares que a nosotros, cuando vamos a una congregación, nos endulzan el oído, nos hablan lo que nosotros queremos oír, que nos hablen de vino y de sidra, que nos hablen de riquezas físicas, que nos hablen de riquezas materiales, que nos hablen de prosperidad económica, que nos hablen de que no nos hablen de pecado, que no nos hablen de justicia, ni nos hablen de juicio. No queremos escuchar estas palabras, queremos escuchar palabras que nos motiven. Hoy por hoy muchos predicadores en las así llamadas iglesias ya no son pastores, ya no predican el mensaje del arrepentimiento, sino que ya ahora son motivadores. Ellos motivan a las personas, los motivan para que sean prosperados, motivan para que ellos vean las cosas de una manera muy especial, de que somos que nosotros somos personas especiales para Dios. Entonces, de esa manera, no nos hacen ver a nosotros nuestro pecado, no nos hacen ver a nosotros nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras, sino que nos hablan de un mensaje, de un evangelio de motivación. Aquí Juan
Yohanan el de Tevilá, él no venía con palabras de motivación, él no venía a motivar a nadie, él venía hablando el mensaje de la palabra de Dios, de la Debar de Hashem, y la palabra de Dios, la Debar de Hashem dice claramente que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es una palabra que es tajante, que divide el alma y el espíritu, que divide, que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos del hombre. La palabra de Dios es una palabra poderosa, es una palabra de autoridad, es una palabra que nos está llamando a nosotros al arrepentimiento. Y eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Yohanan el de Tevilá. Él cuando están allí, cuando vienen las multitudes a ser bautizados por él, él les dice, Banin de Nahashin, generación de víboras. Yo no sé si tú estás dispuesto a que a ti te digan que eres una generación de víboras. No sé si tú estás dispuesto a que te digan que eres un rastrero, eres que estás viviendo una vida miserable. Seguramente a nadie le gusta que le digan esto. A nadie le gusta que nos estén diciendo lo malo que nosotros somos y los pecadores que somos delante de Dios. Queremos escuchar que nos digan lo bueno que somos. Nunca nos ha gustado que nos digan dónde están nuestros defectos y cuáles son ellos. Pero este hombre, Yohanan el de Tevilá, Juan el Bautista, les dice que a ellos generación de víboras, Manin de Nahashim, ustedes son una generación de víboras, ustedes son peligrosos, ustedes son están llenos de veneno, sus labios solamente producen maldición y están ustedes con la boca bendicen a Dios y pero con esa misma boca están maldiciendo al Dios al hombre que es la creación de Dios. Por lo tanto, él está diciendo, mire, generación de víboras, gente rastrera, hombres malos y sanguinarios, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? El Señor nos está hablando que va a venir un tiempo, el tiempo de la ira de Dios. Permíteme decirte que la ira de Dios no se ha derramado sobre la faz de la tierra, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia y de juicio, es un Dios que todo el tiempo nos está llamando a nosotros al arrepentimiento, a hacer teshuvá. Es un Dios, un Elohim que te dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, porque Dios, el Dios de misericordia, al Dios de amor, el Dios creador del cielo y de la tierra, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 13, él les dice de la siguiente manera. Yo te lo quiero leer como lo dice aquí en el Evangelio de Mateo 24, 13, si no estoy mal, dice, 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor no va a dejar que su palabra cese. Esta palabra está siendo predicada. ¿Cuál es el propósito de predicar la palabra? De que todo el mundo conozca el mensaje del evangelio, para darle oportunidad a todos los seres humanos de que se arrepientan, de que hagan teshuvá, de que hagan un giro de 180 grados y pongan su mirada hacia Dios y cambien su vieja manera de ser. Por lo tanto, mi amado hermano, nosotros estamos predicando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de
amor, pero te estamos diciendo, si nosotros no nos convertimos, no cambiamos nuestra vieja manera de vivir, entonces el Señor llegará un momento en que su gracia, su misericordia llegue al límite, cierre la puerta, se acabe la dispensación de la gracia como la conocemos nosotros, la misericordia de Dios, y entonces venga la ira de Dios sobre los hombres. Y allí permíteme decirte que ya no habrá escapatoria. Por eso Juan decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego sigue diciendo en el versículo 8 de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pitov el Teshuvah, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos está llamando el Señor a nosotros, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que nosotros podamos mostrar lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida, que realmente nosotros queremos cambiar nuestra vieja manera de vivir. Nosotros tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás tú no has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach, y de esa manera, por esa causa, entonces tu vida es una vida que está dando frutos malos. Frutos malos quiere decir que tu vida es una vida de malos pensamientos, tu vida es una vida de adulterio, de fornicación, de borrachera, de idolatría, de hechicería, de drogadicción. Tu vida es una vida desordenada, una vida que no tiene sentido por el simple hecho que tú estás alejándote cada día más de Dios. El Señor quiere darte a ti la oportunidad de hacer de ti una nueva criatura. El Señor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, nueva creación. Por eso Saúl decía allí en su carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces, el Señor lo que quiere es que tú vuelvas a Él, que entres en su presencia, que dejes que Él entre en tu corazón, que haga un cambio en tu vida de adentro para afuera, para que así de esa manera empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Aquí Yohanan, el de Tevilá, él está predicando, él está preparando el camino del Señor, pero Él te está diciendo a ti: arrepiéntete, cree en el Evangelio, busca la presencia, transforma tu vida, deja que Dios trabaje en tu corazón y haga de ti una nueva criatura. Ahora sigue diciendo aquí en el versículo, sigue diciendo en este mismo versículo 8, de la siguiente manera: y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Segunda voz de Abraham vino, méritos de Abraham nuestro padre, está diciendo aquí. Aquí, ¿qué es lo que hace Yohanan el de Tevilá? Juan el Bautista. Juan el Bautista no le estaba predicando a cualquier tipo de personas. Juan el Bautista no le estaba predicando a un grupo de personas, de gentiles, o sea, de aquellas personas que no conocían a Dios, que estaban alejados del pueblo de Dios, que no eran parte del pueblo de Israel. Él le estaba predicando a un pueblo que Dios había escogido de antemano, a un pueblo que Dios lo había sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo había llevado por el desierto, le había dado libertad, y allí en el desierto, mi amado hermano,
Allí en el desierto, mi amado amigo, el Señor le dio esta palabra al pueblo de Israel. Le dio la Torá, le dio el Tanaj, le dio lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, instrucciones. Dios le dio sus instrucciones al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera una nación santa, una nación separada por Dios, una nación consagrada al Dios del cielo y de la tierra, una nación consagrada al Creador de todo lo que nosotros vemos y no vemos, de todo el universo, una nación que se conociera el mensaje de la palabra de Elohim, el mensaje de la palabra de Dios y lo llevara a las naciones, de tal manera que este pueblo tenía conocimiento de la Debar de Hashem, tenía conocimiento de la palabra de Dios. No era un pueblo ignorante, no era un pueblo ignorante como muchas personas hoy por hoy ignoran el mensaje de la palabra de Dios, lo conocían. Y aquí Juan le está diciendo, no piensen en decir que tenemos a Abraham como padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esta era una palabra profética. ¿Por qué razón? Porque el Señor venía a llamar a un pueblo que no era pueblo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Primeramente vino a predicarle el mensaje de salvación del alma al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, al pueblo al cual se le había confiado la palabra de Dios para que la predicara a las naciones. Pero como ellos no quisieron escuchar, Dios envió a sus discípulos, envió a sus creyentes a que le predicaran al pueblo gentil, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran judíos, para que ellos, si escuchaban el mensaje de la palabra, se convirtieran, volvieran sus ojos hacia Dios y fueran hechos hijos de Abraham por la fe. Y al ser hechos hijos de Abraham por la fe, inmediatamente pasaban a ser hijos del pueblo de Dios. Y permíteme decirte una cosa, que todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, inmediatamente pasa no solamente a ser hijo de Abraham, sino a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo o Adonai Yeshua Mashiach. Por eso el Evangelio de Juan, el Evangelio de Yohanan dice en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, hay que creer en Jesucristo. Para ser hijo de Dios, hay que recibir el sacrificio de Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo. Para ser hijo de Dios, hay que andar conforme a la voluntad de Dios, aceptar al Señor Jesús en su corazón y empezar a caminar en novedad de vida. Voy a terminar con este texto del versículo 9, cuando dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Chores haetzin, que a la raíz de los árboles. Ahora dice aquí Juan, dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ahora, aquí no estamos hablando de árboles literales, no estamos hablando de árboles de naranja, de manzana, de guayaba o cualquier tipo de fruta. Aquí Juan, cuando habla de árbol que no da buen fruto, está hablando de personas, de seres humanos, aquellos
que no den frutos dignos de arrepentimiento, aquellos que no reconozcan su pecado, aquellos que no pidan perdón a Dios, aquellos que no reciban el sacrificio de Cristo en su corazón, ser lavados con la sangre del Cordero y ser cambiados a una nueva vida. Aquellas personas que no den fruto digno de arrepentimiento, permíteme decirte que serán cortados dentro de la faz de la tierra, cortados y echados, o sea, serán cortados del reino de Dios y echados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Mi pregunta es en este momento, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás tú dando frutos de arrepentimiento? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿O lo has rechazado? No has querido aceptarlo. Quizás has oído hablar de Él, pero tu corazón endurecido no te ha dejado aceptarlo. Quizás tú eres una persona que dice, yo no creo en Dios. Si en esta noche, hoy fuera, vinieran a pedir tu vida, terminara tu peregrinar sobre la faz de la tierra, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Permíteme decirte una cosa. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, el creador del cielo y la tierra, tú no le podrás decir, oh Dios, yo no creía en ti, no creía que tú existieras. Tú te lo puedes decir, pero eso no te dará a ti la garantía de que podrás entrar en la presencia del Señor, porque has tenido quien te predique la palabra del Señor y no lo has aceptado. Si no lo has aceptado, permíteme decirte que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. El Señor quiere que tú le recibas en tu corazón y lo dejes actuar en tu vida, que cambie tu vieja manera de vivir y darte vida nueva, una vida abundante y una vida eterna en la presencia de Dios cuando termine tu peregrinar sobre la faz de la tierra. Recuerda esto. La Biblia es clara cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? No le has entregado, ya le entregaste tu vida al Señor, no se lo has entregado. Si no se lo has hecho, yo te invito a que le entregues tu vida hoy al Señor y deje que Dios cambie tu vida y haga de ti una nueva criatura. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyendo. Si tú crees que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, dice la Biblia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que hagas esta oración de fe después de mí. Te lo voy a invitar, yo voy a hacer esta oración, repite conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre, tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ya está en tu corazón y Él ha empezado a hacer un cambio en tu vida. 3 recomendaciones antes de terminar en este tiempo de una palabra eficaz es, número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracia, tus necesidades, todo lo que tienes en tu corazón. Llévaselo a Dios en oración. Habla con Él y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3,
empieza a congregarte, busca un lugar de donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima oportunidad, cuando el Señor nos permita una vez más estar en tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, desde las ciudades Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos escuchado y acompañado.